Buenas tardes. Una vez más compartiendo la palabra de Dios, una vez más compartiendo el estudio, una vez más pudiendo estar unidos a pesar de la distancia, estar en casa, saber que nos estamos cuidando el uno al otro y así aún poder seguir estudiando de la palabra de Dios y sobre todo de cómo poder ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Estamos estudiando en el libro de Barcas ir al máximo nivel en nuestras relaciones y en el estudio 14, que es el que vamos a charlar un poquito hoy, tiene que ver con el prójimo. Nuestras relaciones con el prójimo, algo esencial, una palabra muy fuerte, compleja y difícil, pero realmente liberadora para nuestras vidas. El perdón, expresión máxima de nuestra fe. Y hay una frase muy linda y muy importante del comienzo del estudio que dice: más que un ejército hiriendo, vence un héroe perdonando. Si tenés ahí el libro de Barcas, podés acompañarnos en la lectura. Si no lo tenés, podés a través del video acompañarnos en lo que estamos estudiando cada jueves y poder seguir creciendo en la palabra de Dios. Hay preguntas que detonan algunos sentimientos fuertes en nuestra vida. Estas preguntas que están ahí en el libro son realmente preguntas que tenemos que aprender a resolver y que yo creo que en lo cotidiano nos cruzamos cuando tenemos esta interacción con personas de nuestro alrededor, en nuestra familia misma. La primera pregunta dice: ¿cómo manejas las ofensas que te hacen los demás? Y realmente nos cuesta perdonar, nos cuesta afrontar a las personas que nos ofenden, que nos hacen mal, que nos maltratan. ¿Qué experiencias has tenido con la falta de perdón? ¿Necesitas hoy perdonar a alguien? Y hoy vamos a hablar de este tema tan especial, porque es necesario que podamos resolver esas preguntas y que podamos decir en nuestra vida: estoy manejando diferente las ofensas, estoy poniendo la palabra de Dios en práctica en mi vida. Si he tenido experiencias fuertes, he aprendido a perdonar y hoy estoy esforzándome por cada día buscar no odiar, no tener rencor, no tener deudas que cobrarle a nadie. Estoy aprendiendo a perdonar. La palabra de Dios nos enseña a través siempre de parábolas, cuando Jesús las contaba, de algunos principios que parecen muy difíciles de entender sin la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios se hace muy claro. Y en Mateo capítulo 18, desde el versículo 21 al 35, tenemos esa historia donde un rey le perdona a un siervo una gran cantidad de dinero, pero que este siervo, al salir y encontrarse con uno de los trabajadores que él trabajaba, que le debía mucho menos dinero, enojarse, no solo enojarse, sino llevarlo preso, y llevarlo preso hasta que pague la deuda. Y fuerte es saber que el rey se entera de que este siervo no fue capaz de perdonar una deuda mucho menor, porque él había sido perdonado, pero no fue capaz de perdonar. Esta parábola presenta ese contraste que nos pone en nuestra vida entender de que Dios nos ha perdonado muchísimo. Nos ha perdonado gran cantidad de pecados, nuestras equivocaciones, las que hemos hecho, las que estamos haciendo y las que aún eventualmente haremos. Perdonó Dios todo lo que hemos hecho. Él se hizo pecado y murió en la cruz para que nosotros tengamos el perdón. Y aún así, a veces nos cuesta muchísimo perdonar, nos cuesta muchísimo perdonar a aquel que tal vez nos ha ofendido en gran manera o en algo sencillo, sin recordarnos de que Dios nos ha perdonado muchísimo. Cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, pedimos perdón y nos arrepentimos, accedemos a ese perdón inmerecido, pero que siempre está disponible porque Dios ha decidido perdonarnos. Por eso la palabra de Dios dice que lo que nos pide la Biblia, lo que nos pide Jesús, es que podamos dar el mismo trato que nos ha sido dado a nosotros. Que si nosotros fuimos perdonados, aprendamos a perdonar. Ese perdón obviamente es la tarea que tenemos que ejercitar. Se puede hacer, se puede vivir una vida de perdón, se puede vivir una vida de liberarse cada día de una carga que otro quiera o pueda dejar en nuestras vidas. ¿Qué es el perdón? Es la decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague la ofensa que cometió. Cuando algo nos hacen, cuando nos hacen sentir mal, cuando nos lastiman, sentimos la necesidad de que esa persona pague, sentimos la necesidad de que esa persona se arrepienta de lo que hizo
porque nos genera un dolor y porque creemos hasta a veces de que eso nos va a generar paz. Pero que lo que la palabra de Dios nos enseña realmente es que lo que va a traer paz y liberación a nuestra vida es aprender a perdonar, es aprender a no cobrar esa deuda, es aprender a dejar que esa persona no pague lo que nosotros creemos que debe pagar. Por eso en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, una de las expresiones que está es: perdónanos nuestras deudas. Que nosotros podamos recibir ese perdón es para que nosotros podamos ejercitar el perdonar las deudas de los demás. La palabra perdón, que viene del latín per y donare, es decir, dar, remitir la deuda, ofensa, falta o delito. Perdonar significa negarse voluntariamente a cobrar lo que el otro nos debe. Es en lenguaje simbólico romper ese pagaré y no volver a reclamar esa deuda. Siempre hay que perdonar. La palabra de Dios lo deja muy en claro y es significativa y importante esa frase que Dios ha establecido en su palabra y que lo dijo el mismo Jesús, que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Perdonar es siempre la mejor opción que tenemos. Siempre va a ser la mejor opción, porque el perdón, si bien es un acto de liberación para el que te debe, es también y sobre todo un acto de libertad y sanidad para nuestras propias vidas. Aprender a perdonar nos va a hacer libres, nos va a hacer libres del resentimiento, nos va a hacer libres de la ira, de la tristeza, de la amargura que puede anidarse en nuestra vida al no perdonar. Perdonar es reconciliarse. En lo posible hay que buscar la reconciliación, en lo posible hay que tratar de volver a armar ese vínculo y sobre todo si es en el matrimonio y en la familia, el perdón que pueda restituir las relaciones, aún si es necesario. Y si estás en este tiempo atravesando por momentos así, buscar ayuda para que en ese perdón haya reconciliación y no haya pérdida de relaciones significativas como el matrimonio, la familia, los hijos. La restauración y la reconciliación es muy posible a través del perdón. La palabra en Proverbios 10, versículo 12 dice: el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Pero hay ocasiones en que esto no es posible, por diferentes motivos. Quizás la persona que te ofendió ya no está o ha fallecido. Quizás la persona que te ofendió no se arrepiente. Y si vuelves a ese vínculo, y si vuelves a esa relación, puedas seguir siendo maltratado, ofendido. Entonces es necesario que el perdón esté, y en ese caso la restauración de la relación no es lo mejor para nuestras vidas. Pero aún cuando no se pueda recuperar la relación, el perdón es necesario porque te va a liberar a ti, me va a liberar a mí de ese sentimiento destructivo que el otro sembró en tu corazón. Tal vez no puedas volver a esa relación, tal vez no puedas restaurar esa relación, pero el perdón sigue siendo necesario, sigue siendo vital para tu vida, para que puedas vivir una vida libre, puedas vivir una vida plena de no estar pendiente de cobrar el daño que te han hecho. En Lucas en el capítulo 23, versículo 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y está haciendo ese Jesús, ese amor, ese perdón tan grande, esas personas que lo habían visto derramando del poder, del amor y de la gracia que Dios había puesto en Jesús. Esas mismas personas decidieron crucificarlo, esas mismas personas estaban burlándose de él, y Jesús aún así decide perdonar y pedir que no se tome en cuenta lo que están haciendo. En esta historia que habíamos hablado antes de Mateo capítulo 18, nos enseña de un principio de retribución, de un principio de lo que pasa cuando nosotros hacemos algo. Que si nosotros hacemos algo, eso tiene una retribución. El hombre al que se le perdonó 70 millones se negó a perdonar al que le debía 100. ¿Cuál fue la consecuencia? Una tortura hasta que pague su deuda. Esto nos representa el dolor que nos acarrea la falta de perdón, pero además nos enseña que si no lo hacemos con los demás, Dios no lo hará con nosotros. En el libro de Mateo,
en el capítulo 5, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesús, porque ellos obtendrán misericordia. También en el Padre Nuestro, Jesús explicó en Mateo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Y es fuerte que la palabra de Dios nos está enseñando que para ser perdonados tenemos que aprender a perdonar. Este es el principio, el concepto de la retribución. Nosotros perdonamos y Dios nos perdona, porque nosotros tenemos que aprender a dar el mismo trato que se nos fue dado. Santiago también advierte en el capítulo 2, versículo 13, porque se hará juicio y misericordia al que no haya mostrado misericordia. Porque se hará juicio y se hará lo contrario, no misericordia, sino diferente, al revés, al que no la ha dado. Si vos no das misericordia, no vas a poder recibir misericordia. Pasos para perdonar, nos dice el estudio de Barcas, puntos muy importantes. Toma la decisión de perdonar con todo tu corazón. No esperes sentirlo, es un acto de tu voluntad. A veces no nos nace, no es lo que vamos a sentir con todas nuestras fuerzas, pero tengo que decidirlo con mi corazón. Tiene que haber actitud de perdón en mi vida. Solo elige hacerlo y luego tus emociones se alinearán a tu decisión. Es después de perdonar cuando vas a empezar a sentir ese alivio y el sentirte bien de saber que tomaste la mejor decisión. Perdonar. Haz una lista de las personas que te han herido durante toda tu vida y perdónalos. Mencionalos con nombre y apellido y luego aprende a bendecirlos. Perdonar y hacer una lista, decir: Señor, yo quiero entregarte esto, quiero entregarte a esta persona y lo que me hizo. Señor, quiero perdonarlo y quiero aprender a ser libre de esa deuda. Arrepiéntete por el tiempo que te negaste a dar perdón, en el tiempo que nosotros estamos enojados, con ira, con tristeza, con odio. Normalmente terminamos pecando porque sentimos ese enojo que nos lleva a hablar mal, a maldecir, a desear lo malo. Y entonces es a través del perdón que tenemos esa libertad y es arrepentirse de todo lo malo que podamos haber expresado con palabras, con acciones o con sentimientos hacia esa persona a la cual he aprendido a perdonar. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio y de falta de perdón. Es necesario que puedas entender de que el perdón genuino tiene que ver con lo espiritual. El perdón genuino viene de las fuerzas que Dios provee a nuestras vidas. Si lo queremos hacer en nuestra carne, seguramente no lo vamos a poder hacer y vamos a estar siempre pendientes a cobrar esa deuda. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da la capacidad de perdonar, de dejar ese resentimiento, de sacar esa amargura, de sacar ese odio, de aprender a perdonar realmente y de corazón. Busca a alguien a quien puedas contarle lo que hiciste para que ore por tu vida. El perdón realmente te libera. Cuando uno perdona, es literalmente aprender a entender que es como una cicatriz. Yo puedo acordarme de la lastimadura, puedo acordarme cómo sangró, puedo acordarme lo que dolió en ese momento, con qué me lastimé o con qué me lastimaron. Pero cuando yo puedo tocar esa cicatriz, simplemente me recuerda, no me duele, ya no sangra, ya no es algo riesgoso, es simplemente el recuerdo. El perdón de corazón puede lograr que no quieras cobrar esa deuda. Te vas a recordar siempre de lo que ha sucedido, pero no va a causar dolor, no va a causar molestia, no va a ser riesgoso para tu vida. Como conclusión, la falta de perdón es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual, emocional y física. Es querer cobrar la deuda a toda costa, deseando que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que nos hizo. Es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza contra alguien. Solo el perdón te habilita a una vida al máximo nivel. Y la única posibilidad de perdonar es mirando la deuda que Dios te ha perdonado en tu propia vida. Le debías a Dios 70 millones. Todos los demás que te han ofendido solo te deben 100. Es aprender a dar el trato que nos han dado.
Dios ha perdonado gran cantidad de ofensas en nuestra vida. Es aprender a perdonar tal como fuimos perdonados. Señor, en esta tarde yo quiero bendecir tu palabra. Y Padre, que cuando podamos estudiar, escuchar y pensar en lo que tú has transmitido en este estudio, podamos estar dispuestos a perdonar. Y Señor, que seas tú el que nos enseñes a perdonar. Señor, entendemos que nos cuesta, entendemos que tenemos que aprender a perdonar, pero queremos hacerlo, queremos tomarlo como la mejor opción para nuestra vida. Queremos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Señor, queremos soltar, Señor, queremos liberar, Señor, y queremos estar dispuestos a no cobrar esa deuda, sabiendo de que tu amor restituye, que tu amor da libertad, que tu amor nos deja libre de esa carga, porque aprendemos a perdonar a través de tu amor, porque tú nos has perdonado mucho a nosotros. Padre, entregamos nuestra vida a ti y declaramos que en este tiempo vamos a estar trabajando en, Señor, buscar a esas personas que nos han ofendido y, Señor, poder perdonarlas, poder poner cada carga, cada deuda que hay en nuestra vida y poder resolverlas a través del perdón. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos bendices y gracias porque estás con nosotros en cada lugar y con cada uno de nosotros. Señor, bendecimos nuestras vidas, bendecimos nuestras familias, nuestras ciudades y declaramos que en este tiempo tu presencia seguirá siendo fuerte y abundante y va, Señor, seguir desparramándose, Señor, con poder y autoridad en cada hogar. Señor, bendecimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos encontramos en el próximo video y esperemos que muy pronto nos podamos encontrar físicamente.